de ninguna manera vamos a vencer el pecado si es que no lo rechazamos desde su raíz, desde cuando comienza con un solo pensamiento. Entonces, la verdadera confesión, vuelvo a insistir, va a ser llegar delante del trono de Dios, dejar nuestros pecados, ponernos de acuerdo con Dios al respecto de nuestros pecados, entonces aborrecer la maldad y el pecado que hice. Y de esa manera, entonces, empezar a mortificar el pecado en mi vida, no volver a hacerlo, no volver a practicar lo mismo, porque yo ya aborrecí eso con Dios, no puedo volver atrás y no puedo volver a traicionar a Dios con lo mismo. O sea, que si realmente no estoy dispuesto a eso, entonces, ¿a qué estoy dispuesto? ¿Soy realmente creyente? ¿Quiero realmente agradar a Dios? ¿Es mi vida cristiana una vida en donde yo pueda identificar mis maldades y empezar a dejarlas a un lado? De eso se trata. No se trata solamente de ir cada vez que peco, lo arrepiento, supuestamente. Peco, confieso, peco, confieso, peco, confieso. Y así me lo llevo toda la vida. No, no. Nosotros debemos, claro, pecamos, confesamos, aborrecemos el pecado, mortificamos el pecado, luchamos contra él hasta que lo vencemos. Y cuando lo vencemos, ¿qué decimos? Gloria a Dios, he tenido una victoria. Y esto ha sido por la gracia de Dios. Porque si pensamos que no somos capaces de vencer el pecado, quiere decir que estamos diciendo que el Dios que nos promete santificación para nosotros, porque esa es su voluntad para con nuestras vidas, no es lo suficientemente eficiente para santificarnos. El poder del Espíritu Santo es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. En eficiencia salvadora, Dios es un 100%. Mire, voy a tratar de mostrarles una cosa. No podemos pensar en que Dios no tenga la capacidad de santificarnos, básicamente porque en Romanos, mire lo que dice Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Entonces, no es palabra, porque la palabra promesa, hombre, porque... Aquí, porque a los mismos, no miento. A ver, voy a buscarlo. Porque a los mismos, esto es... digamos, justificó. Esto, ahí está. Es el capítulo 8. Aquí está. 8:30. Mira lo que dice. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es lo que nos dice este versículo que para muchos es un versículo muy, muy impresionante, que también para mí lo es, porque es el orden de la salvación? Aquí Dios dice que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1. Entonces a estos que Dios predestinó, también los llamó, no fue a otros, ni tampoco se le quedó la mitad de los que predestinó y se le olvidó llamar. No, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. O sea, a los mismos que predestinó, fue a los mismos que llamó y son a los mismos que justificó. Ya lo que justificó lo va a presentar en la gloria. ¿Se le perdió a alguien en el camino? Ninguno. Entonces, entre la justificación y la glorificación
creo que ahí faltó algo que se llama santificación, que es el proceso que nosotros o que cada creyente vive. Entonces, si el proceso de la justificación se logró con el 100% de los predestinados y el proceso de la glorificación se logró en el 100% de los justificados, quiere decir que es en el 100% de los santificados. Ninguno que se precie de ser hijo de Dios no va a santificar su vida porque la santificación es consecuencia de haber creído. Entonces, el mortificar el pecado es parte de la santificación. El apartarse de la maldad es parte de la santificación. La santificación tiene como dos, podríamos llamar, aspectos. Uno, el dejar el pecado a un lado, y lo otro, dedicarse exclusivamente a Dios. Puede ser inclusive mezcla de ambas. Dejo el pecado porque me dedico a Dios. Esa es mi motivación. Mi motivación de dejar el pecado no es ser más que otros. No es poder apuntar con el dedo a aquel que peca, porque yo ya lo dejé. No. Mi motivación es agradar a aquel que me llamó. Entonces, voy santificando mi vida porque de esa manera tengo comunión con Dios. Porque Dios me dijo ahí en 2 Corintios capítulo 6 que yo debía apartarme, que yo soy templo suyo y que Él habita en mí. Y si Dios habita en mí, no voy a andar, obviamente, practicando el pecado. ¿Por qué? Porque eso ofende a Dios. ¿Se comprende bien o quedó muy enredado? ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? Se entiende muy bien, hermano. Gracias. Muy bien, Qué, Nicolás. qué, qué buena la explicación. Estuvo excelente para mí. Qué bueno, me alegro que haya comprendido. También, también me gusta la observación que usted acaba de hacer de Romanos 8, que no hay la santificación, o sea, el diario vivir. Claro. Sí, Ahora, muy bueno. no es que Pablo no crea que exista, sino que, no sé, por alguna razón lo omitió, pero en el proceso del orden de la salvación, entre la justificación, porque todo lo que sucede en relación a la predestinación, al llamado y la justificación, es obra de Dios, unilateral. Dios nomás la hace, nosotros no participamos en eso. La glorificación también lo es una obra de Dios, que Dios la hace. Nosotros no depende nada de nosotros. El único proceso en lo que el Señor nos permite participar como colaboradores, no por, no por nuestra propia fuerza, sino que como colaboradores, es en el proceso de santificación. En ese proceso tienes tú la oportunidad de participar. ¿En qué aspecto? En que uses tu voluntad, ¿para qué? Para decir, identificar a través de las escrituras cuál es el pecado que afecta a tu vida. Entonces, una vez que tú identificaste el pecado, tienes voluntad de dejar ese pecado. ¿Por qué? Porque ya sabes que eso ofende a Dios. Entonces, en ese proceso estamos nosotros participando. Según John Owen, en su libro La mortificación del pecado, Dios no va a obrar en tu vida sin ti ni en tu contra. Eso es una cosa que es muy importante entender. Muchas veces las personas tienden a pensar que el calvinismo, podríamos llamar así, que es donde creemos que Dios es absolutamente soberano. Entonces, ¿qué tendemos a pensar? Me voy a quedar sentado en esta silla hasta que Dios haga su obra en mí. Y punto. Y la verdad no es así. La verdad es que vamos a participar de ese proceso. ¿En qué medida? En la medida que nos acercamos a Dios, descubrimos su palabra habla en nuestros corazones y empieza a corregirnos y nosotros nos vamos acercando cada vez más al carácter de Cristo. De eso se trata la santificación. Pero esa santificación no va a ser ni sin nosotros, ni tampoco en contra de nuestra voluntad. Miren, cuando yo estaba pequeño, tenía una madre muy estricta y mi abuela, que era muy amorosa, no dejaba de ser estricta. Y yo crecí jugando en el taller de mi abuelo, que era un taller donde se arreglaban camiones y microbuses. Entonces, había grasa, y había aceite, había tierra sucia en cualquier parte. Y nosotros jugábamos y literalmente quedábamos hechos unos monos.
la ropa inmunda y nosotros también. Entonces, si algún cristiano piensa que no se va a santificar y que Dios lo va a permitir, vaya, sería lo mismo que pensar que yo hubiese entrado en la tarde después de haber jugado toda la tarde en el taller de mi abuelo y haberle dicho a mi mamá cualquier día, mamá, hoy día no me pienso bañar antes de ir a dormir. O sea, si ustedes piensan que yo hubiese pasado por encima de mi madre y yo hubiese podido ir a acostarme, yo habría tenido que después flanquear a mi abuela, pero entre las dos me tomaban y me restregaban con una piedra pome hasta que me sacaban todas las manchas que tenía en mi cuerpo para luego después comer y después ir a dormir. Entonces, si nunca pude escapar de mi madre, nunca pude escapar de mi abuela en ese trámite, jamás voy a escapar de la mano de Dios, que es una mano maravillosa, amorosa, santificadora, para que nuestra vida se parezca más al carácter de Cristo. Y esto tiene mucho que ver con Hebreos cuando leímos al hijo que ama, a este reprende y disciplina. Si nosotros intentamos no andar en la voluntad de Dios, nos va a llegar la disciplina si somos hijos. Y esa disciplina, les aseguro que cada uno de nosotros que hayamos sido ejercitados en ella, no nos cabe absolutamente ninguna duda que es la disciplina del Señor. Y vaya que duele. O sea, si en un momento me dolieron los correazos que mi papá me pegó para enderezar mi vida, Dios cuando ha hecho una disciplina en mí, les aseguro que si hay algo que entiendo que está haciendo Dios, es cuando me está disciplinando. No me cabe ninguna duda. Y me duele. Y entonces, lo hace para que me duela. Lo hace para que entienda que eso no es la voluntad de Dios. Y debo entenderlo. Entonces, en la medida que vayamos entendiendo, obviamente Dios tiene misericordia, levanta su disciplina, nos trata como hijos, nosotros nos gozamos porque nos damos cuenta de que Dios nos ama y bendito sea su nombre. Y seguimos adelante. Eso es realmente vivir la vida cristiana. No sé si acaso tienes alguna opinión acerca de eso, hermana Hanna o Pamela. ¿Has vivido algo por el estilo? Yo creo que estoy viviendo la disciplina de Dios. Ya. Ahora, así que sí, toda la razón. Y es dolorosa, pero buena, porque todo lo que hace el Señor es perfecto. Amén. Así que, bien. Gloria a Dios. Bien. Nicolás, ¿tú has vivido algún pasaje de tu vida donde has sido disciplinado por Dios? Claro. He pasado esa experiencia muy dura, Ya. ¿no? Y por eso me llamó la atención el tema del arrepentimiento, Ujú. ¿no? Muy bien. Porque cuando Dios nos castiga, dice, no nos castiga con palo y con la correa. Él tiene su forma como lo hace y nos pone dentro de la norma que Él quiere. Amén. Ahí es donde acumulamos testimonios y experiencias de cómo Dios está tratando con nosotros. Podríamos contar, yo creo que muchas, más de una experiencia de eso. La verdad que yo también lo he vivido. No sé si acaso ha quedado alguna duda de lo que estamos conversando acerca de nuestra entrada a la salvación, que es por medio de la fe, y eso es por medio de la gracia, y eso es porque hemos sido regenerados. En resumen, eso es. Y luego después el arrepentimiento, que puede ser parte de la misma obra y que va a ser nuestro compañero. El arrepentimiento va a ser nuestro compañero desde aquí hasta que entremos en la eternidad. ¿Por qué? Porque es igual que cuando nos ponemos ropa blanca. Nos ponemos ropa blanca y andamos todo el día y podemos ir a una fiesta en la noche con la ropa blanca. Y claro, todo el día en la noche decimos que está blanco, pero al otro día, cuando va amaneciendo, nos vamos encontrando que ya la ropa no era tan blanca, no estaba tan blanca. Y si vamos al mediodía, nos damos cuenta que ya realmente había que cambiársela. Entonces, de la misma manera, en la medida que nosotros nos vamos acercando a Jesucristo y nos vamos acercando a su carácter y vamos conociendo más de Él,
nos vamos a dar cuenta que aún quedan manchas, que aún quedan cosas por limpiar. Quizás menos evidentes que las primeras, posiblemente, pero tan pecaminosas como las primeras. ¿Por qué? Porque Pamela decía, mis pecados no eran evidentes, pero sí yo los conocía y Dios también. Claro, nosotros muchas veces apuntamos a aquellos pecados que son a veces escandalosos y que son tristes. Por ejemplo, la embriaguez o algo evidente como el adulterio. Pero, ¿quién habla de la envidia? ¿Quién habla de la malicia, la maledicencia y otros pecados más que están en la clasificación de lo que un escritor cristiano que se llama Jerry Bridges escribió un libro que se llama Pecados Respetables? ¿Por qué? Porque no son evidentes. Pero si tú hablas de esos pecados, alguien te va a decir, pero si todo el mundo lo hace. ¿Quién no tiene codicia? ¿Quién no tiene envidia? ¿Quién no miente? Entonces, claro, si aceptamos eso como normal en nuestra vida, obviamente falta aún una obra de arrepentimiento. Si entendemos que todas estas cosas Dios en sí las aborrece, mire, yo le voy a mostrar un ejemplo de pecados respetables que son pecados que muchas veces están presentes y no nos damos cuenta muchas veces, o bien los tomamos como algo más o menos normal. Vamos a ir a Primera de Pedro y vamos a ir al capítulo 2 de Primera de Pedro. Y mire lo que dice el versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Cuántos pecados tenemos aquí? 1, la malicia. El engaño, 2. La hipocresía, 3. Las envidias, 4. Y las detracciones, 5. ¿Qué es detracción? Detracción es lo que nosotros llamamos el chisme. Cuando nosotros hablamos mal de alguien que no está presente y que no tiene cómo poder defenderse. Eso es una detracción. Y aquí vamos a aprender que la detracción es el pecado visible de 4 pecados invisibles. O sea, para que tú puedas ser capaz de hablar mal de alguien, que ese es un pecado, es que ya has cometido 4 pecados más. ¿Por qué? Porque nadie va a hablar mal de alguien si no tiene primero malicia con esa persona. O sea, malos pensamientos. Si no es capaz de engañar inclusive a esa persona y a los que lo vayan a escuchar, porque a veces los chismes son inventos. O no vaya a poder ser hipócrita con esa persona porque se va a presentar como un muy fiel amigo y le va a tratar de sacar algún secreto y después va a manipular ese secreto para chismear sobre la persona en vez de orar por la persona. Y la envidia, lo que nos lleva también a hablar mal de alguien. Le tengo rabia porque no tengo lo que la persona tiene. Eso es envidia. Entonces, cuando hemos pasado por 4 pecados sobre alguien, o sea, hemos tenido malicia, hemos engañado, hemos sido hipócritas con esa persona y más encima la envidiamos, somos capaces de chismear sobre esa persona. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos un pecado que es la detracción, que es lo que se va a ver. Pero la detracción no es el síntoma, es la consecuencia de 4 pecados más. Entonces, cuando hemos pecado chismeando sobre alguien, es porque ya hemos pecado contra nuestro hermano en 4 oportunidades más. Y si todo esto que hemos hecho, lo hemos hecho pecando también contra Dios. Porque el apóstol le está recomendando a la iglesia, porque la carta que escribe Pedro es para la iglesia, o sea, no está diciendo que en la iglesia no existan estos pecados, porque les está diciendo a los hermanos, desechando pues. O sea, ustedes lo tienen, ustedes deben dejar a un lado, entonces, la malicia, y no dice un poco, sino todo, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia
y todas las detracciones. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos un pecado que es horrible, que cualquiera de nosotros podríamos decir, ah, mira, está pelando a alguien, está chismeando de alguien, qué horrible pecado. Pero hubieron 4 pecados tan horribles como ese que antes estuvieron en ese corazón en relación a esa persona. Entonces, ¿se da cuenta? Cómo muchas veces nosotros damos énfasis a las cosas que se ven, pero no a las que no se ven. Y las cosas que no se ven son tan graves como aquellas que son evidentes. ¿Por qué? Porque muchas veces lo vamos a cometer en secreto. Pero ¿acaso podemos escondernos de Dios? ¿Acaso podemos nosotros pensar en que Dios no nos está mirando? Esa es una situación que no podemos evitar. ¿Se dan cuenta? No sé qué opinan al respecto de esto. ¿Lo habían visto de esta manera? Hoy usted se vino con todo. ¿Ah? Muy bueno, muy bueno. Me alegro, Nicolás, Jamás que he te haya visto. gustado. Sí. No, No vi lo de Romanos 8, 28. No he visto este primera de Pedro 2:1. Muy bueno. Me encantó, me encantó. y un versículo Eh, muy cortito, Nicolás, y que dice mucho para la vida cristiana, inclusive. Es sí, increíble, pero es una realidad. Ahora, si tú hablas de esto en la iglesia, ¿qué te van a decir? Pero Nicolás, no hay nadie que no haga esto. Entonces, el problema está en cuando tú piensas, que porque todo el mundo lo hace, entonces es normal que lo hagamos. Eh, Adoptas una condición que Dios identifica como pecado, como algo normal, eso es muy peligroso. Nosotros no podemos ajustarnos a esa verdad, tenemos que ajustarnos a la verdad bíblica. Y el apóstol recomienda a la iglesia, dejen todo esto no debe estar entre creyentes, básicamente. sí. ¿Lo habías visto tú, Bueno, Pamela? ¿Nadia? No sé si acaso van a ser las 6 de la tarde. ¿Tú tienes que ir a alguna iglesia, Nicolás, ahora en la tarde? no, hoy No. no. Ya. Hoy no voy. Ahora, ¿cómo ha estado la situación en Bolivia? ¿Se ha normalizado algo más? Eh, Hay sectores donde sí se ha normalizado, Ya. pero hay sectores como en el caso de Cochabamba, donde vivo, que no, Ah, porque Cochabamba es el centro de las operaciones políticas del presidente ya. Morales, Era por el como el tema centro de de la operaciones coca. del antiguo presidente. Entonces, claro, ahí está como un bastión de Exacto, resistencia. exacto, correcto. Ya, ¿No? ya. Entonces ¿Y no tú, ha cambiado mucho eso. ¿Y tú dónde vives? Yo vivo en, el, en la Cochabamba es el departamento, la capital es Cochabamba también. Ujú. Entonces, cercado, la capital, ahí yo vivo. Y Ya, todas las operaciones, todo el sector de apoyo del presidente es la provincia Chapare y todas las provincias de alrededor de Cochabamba, ¿no? ok, bien. Entonces, este sector de provincias, ciudades que están alrededor nuestro, eh, todas nos han bloqueado hacia nosotros. Mm, No como que los tienen tenemos aislados. salida ni ingreso. No tenemos ni Oh, salida ni ingreso a ninguna parte del oh, país, qué peligroso. solo por avión. ¿Sí? Porque así nos están trayendo de Santa Cruz, nos está trayendo carne por avión, huevo, verduras, todo está llegando por avión. Mucho más caro, Nada está llegando por tierra. claro. Sí, Bueno, esperemos entonces que las autoridades hagan algo y restablezcan el orden pronto. Vamos a orar al Señor, como ¿qué les Dios quiera. parece? Oremos a Sí. Dios. Padre, agradecemos enormemente la bendición de estar juntos. Ha sido grato, Señor, compartir con los hermanos tanta misericordia. No hemos sentido cómo ha pasado el tiempo. Hemos tenido que abrir 3 reuniones de 40 minutos,
Ha sido una bendición compartir, Señor. Te ruego que tengas misericordia y bendigas todo lo que hemos compartido para que nuestros corazones, nuestras conciencias se alineen con Dios y que sea tu nombre glorificado. Dios mío, gracias por Nicolás, gracias por Pamela, gracias por Nadia que ha podido estar con nosotros y te rogamos por aquellos que en alguna medida puedan ver esta grabación. Te ruego que tengas misericordia y que de alguna forma podamos llegar, Señor, a glorificar tu nombre y exaltarte porque tú eres bueno. Dios mío, te suplicamos por Cochabamba, Bolivia, por donde vive nuestro hermano, porque lamentablemente están viviendo momentos un poquito angustiantes, Señor, porque todas sus provisiones tienen que llegar por avión. Te rogamos misericordia para que tú le des paciencia y le des gracia y le des sabiduría a las autoridades para poder poner orden, Señor, y restablecer normalidad completa en ese lugar. Señor, guarda a tus hijos que son nuestros hermanos, porque entendemos que tú tienes cuidado de los que son tuyos. Suplicamos tu gracia sobre sus vidas, sobre Cochabamba, Bolivia, y sobre toda Bolivia, como también sobre Colombia, y también, obviamente, por mi país, Chile. Señor, suplico misericordia. Entiendo tu gran y completa y absoluta soberanía. También entiendo que hay un equilibrio en la responsabilidad humana. Suplico, Señor, que tengas piedad, que tengas compasión de tu pueblo para que entienda la verdad y no se deje llevar, Señor, por ninguna corriente de pensamiento que pueda estar engañando sus vidas. Señor, en especial te rogamos por nuestro hermano John, Señor, porque lo echamos mucho de menos y era quien siempre estaba liderando toda esta reunión. Te suplico que tengas misericordia y que bendiga su vida para que en todo y por todo tu nombre sea glorificado en este proceso tan difícil y tan angustiante que él está viviendo. Sabemos que no está en el mejor lugar, tampoco está de vacaciones, es un lugar muy peligroso, que solamente por ti y gracias a tu gracia y a tu misericordia puede mantenerse con vida y estar allí medianamente bien. Te suplico que tengas compasión y guarde su vida. Protégelo, Señor. Líbralo del mal, líbralo de la tentación. Ayúdalo, Señor, a poder ser un fiel testigo de tu palabra, a que tu nombre sea glorificado en su vida. Gracias por todo, querido Padre, y por todo tu amor que hasta este momento has mostrado para con él. Te suplico que tengas misericordia y bendiga también a nuestra hermana Pamela. Fortalezca su fe, Señor, porque, Dios mío, han sido momentos muy duros para ella. Y también, Señor, te ruego que tú bendigas a Nadia, que la está acompañando. Señor, es hermoso, Señor, darme cuenta la fidelidad de su amistad entre ambas. Guárdalas, Señor, protégelas a estas dos mujeres. Bendíceles, Señor, en su hogar. Guarda sus vidas en el nombre de Jesucristo. Señor, te ruego que tengas misericordia y que bendigas nuestros corazones y que sea tu nombre glorificado en todo y para todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Sea la gracia de Dios con cada uno de ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el día jueves, si el Señor lo permite. Dios les bendiga. Amén. Chao, hermano Valentín. Gracias. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hermano Nicolás. Chao, hermano. Buenas. Chao, chao.